Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Here's a question for you on this Friday night of the worst political week for Donald Trump since he got back into office 10 months ago. Why is it that the President of the United States thinks groceries is an old-fashioned word? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto más puede deteriorarse el sistema político de Estados Unidos antes de que se produzca una verdadera transformación? Quizás tú, como millones de ciudadanos repartidos por todo el territorio, estés agotado de despertarte cada mañana con más inestabilidad, más escándalos, más disputas institucionales que parecen no llevar a ninguna parte, salvo a una crisis de confianza aún más profunda. Y hoy, con el repentino anuncio de la salida de Marjorie Taylor Greene, todo el país se ha paralizado. No por la salida en sí, sino porque esta decisión ha venido acompañada de rupturas internas, revelaciones públicas, un corte directo con Donald Trump y una implosión que ha puesto de manifiesto, una vez más, hasta qué punto los cimientos de nuestra democracia están siendo corroídos por aquellos que deberían protegerla. Lo que vas a escuchar ahora no es solo otra lectura analítica de la política nacional. Es un retrato crudo del agotamiento emocional de una población que ya no soporta vivir inmersa en ruidos, enfrentamientos y vanidades, mientras los verdaderos dilemas sociales siguen siendo ignorados. Si tú también sientes este agotamiento en tu piel, si ya te has dado cuenta de que hay algo profundamente equivocado en el centro del poder, entonces este contenido es para ti. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Marjorie Taylor Greene dejará oficialmente la Cámara en enero. La nota fue directa, sin florituras, pero causó un impacto inmediato. En todos los rincones, el ambiente era de inquietud. Sin embargo, lo que realmente sorprendió no fue el gesto en sí, fue la motivación, y fue el momento. Porque esta decisión se produjo justo después de una ruptura pública y brutal con Donald Trump. Una ruptura en la que el expresidente no solo le retiró su apoyo político, sino que también la acusó abiertamente de traición, dejando claro a toda la base conservadora que, a partir de ese momento, ella se convertía en adversaria. En una cultura política en la que la lealtad incondicional se ha convertido en un requisito previo para la supervivencia del partido, este gesto equivale a un aislamiento deliberado. La propia Greene verbalizó su descontento. Dijo estar agotada por lo que calificó como un engranaje político viciado e indiferente a la realidad de la gente común. Y, en este punto específico, incluso sus críticos más acérrimos reconocen una verdad, porque la sensación de negligencia no es exclusiva de un grupo. Progresistas, conservadores, independientes, todos, en cierta medida, se sienten ignorados por una capital que convierte cada enfrentamiento en entretenimiento. Pero la raíz de este colapso es más profunda, porque lo que hay detrás de la salida de Greene es un síntoma de algo más grande, un patrón que se repite, un círculo vicioso que ya ha minado no solo la gobernabilidad, sino también la fe de millones de estadounidenses en quienes deberían servirles. Cuando un líder instituye un ambiente en el que la devoción personal se impone a la competencia, donde el miedo se convierte en la principal herramienta de control, y donde la histeria ocupa el lugar de la razón, no se trata solo de un estilo de gestión, se trata del fracaso de un modelo democrático. Y esto no es una metáfora exagerada, es la cruda realidad, cuando el centro de las decisiones deja de ser el bien colectivo y pasa a ser la vanidad de quien manda, toda la sociedad sale perdiendo. Las decisiones dejan de ser republicanas, se vuelven personales, y la crisis entre Greene y Trump ha hecho que esto sea imposible de ignorar. ¿Y qué sucede cuando el conflicto en la cúpula se convierte en un espectáculo ante todo el país? El impacto llega a la base, la inestabilidad se desborda, familias enteras sienten el reflejo.
trabajadores que luchan por mantener un techo, jóvenes que intentan alcanzar oportunidades dignas, ancianos que buscan dignidad al final de sus vidas. Todos miran al Congreso y ven disputas, gritos, manipulaciones, pero ninguna respuesta real. El poder legislativo se ha convertido en un escenario de vanidades y la audiencia, agotada, ya no sabe si protestar, lamentarse o simplemente apagar la televisión. Por eso la salida de Green no puede interpretarse como un acto aislado. Es el reflejo de una disfunción colectiva, el retrato de una cultura institucional que se ha enfermado. Porque esa cultura fue moldeada por líderes que cultivaron la confrontación en lugar de la escucha, el desprecio en lugar del respeto y la obediencia ciega en lugar de los valores. Y, al repetirse durante demasiado tiempo, ese comportamiento se consolida, se convierte en protocolo, se convierte en doctrina, se convierte en el funcionamiento ordinario de las instituciones. Pero no debería ser así, y usted lo sabe. La forma en que Donald Trump actuó con Marjorie Taylor Greene, la forma en que trata a cualquiera que cuestione sus decisiones, no es un ejercicio de autoridad legítima, es imposición, es coacción política disfrazada de liderazgo. Y lo más preocupante, esto no se limita al núcleo conservador. Esta lógica ya ha contaminado el clima institucional en su conjunto, porque cuando un líder decide humillar públicamente a alguien que ha estado a su lado, no solo está castigando a un individuo, está enviando un mensaje. Quien se atreva a discrepar será aplastado. Eso es autoritarismo con barniz partidista. Y normalizar este patrón es el camino más corto hacia la desintegración de la confianza popular. Fingir que esto es parte de la dinámica natural del poder es ignorar el precio que estamos pagando. Y ese precio es alto. Se está cobrando en forma de desesperanza, de incredulidad, de un país entero que intenta seguir adelante a pesar del panorama institucional. Y lo más contradictorio es que mientras este espectáculo acapara la atención, hay parlamentarios de la oposición que intentan mantener el foco en las cuestiones reales. No son santos, nadie lo es, pero están luchando por el empleo, la asistencia médica, la seguridad pública y las mejoras en la infraestructura. Están tratando de mantener cierta estabilidad en medio de la tormenta, y eso marca la diferencia. Porque cuando el sistema está al borde del colapso, los pocos que aún intentan preservar el orden se convierten en una resistencia silenciosa. Mientras la tormenta entre Green y Trump acapara los titulares, millones de ciudadanos se preguntan qué es lo que realmente tiene sentido ahora, y la respuesta es clara: lo que importa son las necesidades cotidianas, es la factura de la luz que ha llegado, es la escuela del hijo, es la revisión médica que no tiene fecha, y nada de esto es tratado con seriedad por quienes han convertido la política en un ring permanente. La renuncia de Green, en este sentido, no solo revela una frustración personal, revela un sistema viciado. Un sistema en el que representar se ha convertido en sinónimo de doblegarse, donde las decisiones se toman por impulso, donde la divergencia se castiga con el exilio y el debate se convierte en un circo. Y tú, que solo querías soluciones, te ves sepultado por el ruido. Recibes otra dosis del drama del día, y eso cansa, eso duele, eso destruye cualquier esperanza de reconstrucción, pero no tiene por qué ser así, y no debe seguir siendo así. Por eso este canal persiste, porque incluso ante el caos, todavía hay voces que intentan iluminar lo que importa, todavía hay espacio para rescatar el sentido del servicio público. Pero eso solo sucederá si la sociedad exige más, de todos, si dejamos claro que este país no es un escenario de entretenimiento, que la política no es un juego para alimentar vanidades, que el dolor de las personas no puede utilizarse como munición política. Ha llegado el momento de cambiar de frecuencia,
de buscar líderes que den prioridad al colectivo, que opten por el equilibrio en lugar del tumulto, por escuchar en lugar de gritar, por el trabajo serio en lugar de la provocación vacía. Y si sientes que este mensaje te representa, si tú también estás cansado de ser espectador de una tragedia por capítulos, te pido una cosa: disfruta de este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no nos hacemos eco del ruido, buscamos lo que intenta ocultar, profundizamos y sobre todo creemos que el pueblo de los Estados Unidos se merece mucho más. Se merece responsabilidad, se merece consideración, se merece representantes que elijan a la población y no la autopromoción. Y por eso tu presencia aquí importa. Por eso existe este canal. Y por eso, en el próximo segmento, vamos a profundizar aún más en lo que realmente motivó esta crisis. Porque, aunque la historia lleva el nombre de Marjorie Taylor Greene, la fractura que revela nos pertenece a todos. Lo que más inquieta en este momento no es simplemente la renuncia de una parlamentaria. Es lo que este gesto revela sobre el clima asfixiante que se ha apoderado del panorama político de Estados Unidos. Un ambiente en el que el silencio vale más que el coraje, en el que el miedo a contrariar al jefe se impone al deber de servir al pueblo, y en el que cualquier frase mal colocada puede convertirse en munición para ataques públicos. Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco, era una de las voces más estridentes en defensa de Donald Trump, y bastó un solo paso fuera de la línea trazada por él para que fuera descartada, sin vacilar. Todo el país se vio obligado a presenciar un capítulo más de esta novela corrosiva y agotadora que parece repetirse indefinidamente, porque este no es un hecho aislado. Es parte de una secuencia sombría en la que la devoción al expresidente se ha vuelto más importante que la lealtad a la Constitución, a los ciudadanos o a la integridad de los hechos. Y cuando eso ocurre, incluso los aliados más cercanos se dan cuenta del riesgo que supone caminar al lado de alguien que lidera con impulsos y destruye con impulsos. Las consecuencias de este tipo de inestabilidad van mucho más allá del juego político en Washington. Llegan a los hogares, a las conversaciones nocturnas, a las decisiones cotidianas de millones de familias que solo querían un mínimo de tranquilidad institucional, un poco de orden, un poco de previsibilidad. Porque cuando todo se convierte en tensión, el futuro se vuelve nebuloso. La confianza desaparece y sin confianza ninguna democracia se sostiene. La confianza es el cemento que mantiene en pie cualquier república. Cuando se rompe, las estructuras comienzan a derrumbarse, y eso es precisamente lo que estamos presenciando ahora. Una erosión gradual y dolorosa de la fe pública, provocada por líderes que eligen el conflicto como método de gobierno. Mientras Trump convierte el espacio público en un campo de batalla personal, personas reales están perdiendo algo precioso: tiempo, salud emocional, oportunidades. E incluso cuando intentan desviar la atención, culpando a sus adversarios, a los medios de comunicación o a las decisiones judiciales, la verdad sigue estando ante los ojos de todos. Hay consecuencias reales y directas en las decisiones tomadas por este tipo de liderazgo. En lugar de promover la unión, fomenta las divisiones. En lugar de pacificar, echa leña al fuego. En lugar de ejercer el oficio de liderar, exige sumisión absoluta. El resultado es un país que da vueltas en círculos, sin una dirección clara, donde nadie sabe con certeza en quién confiar, quién está aún del lado de quién y quién será el próximo en ser derribado, en público. Este tipo de cultura del miedo y la imprevisibilidad tiene efectos devastadores. Las pequeñas empresas vacilan ante las incertidumbres normativas. El sistema educativo se ve afectado por recortes y reformas mal planificadas.
Los hospitales tienen dificultades para recibir las transferencias 6 weeks prometidas. ago, Los hogares I stood viven beneath- en un estado permanente de inseguridad emocional. E incluso ante este escenario caótico, el expresidente sigue tratando la política como un juego de adoración personal. Quien discrepa se convierte en enemigo. Quien piensa por sí mismo se convierte en una amenaza. Quien cuestiona es cancelado. Y surge la pregunta inevitable: ¿hasta cuándo se tolerará esto? ¿Hasta cuándo el país más influyente del planeta seguirá aceptando un tipo de liderazgo que mina desde dentro los propios pilares de la República? ¿Hasta cuándo los representantes conservadores que aún tienen sentido de la responsabilidad seguirán callados, incluso viendo cómo su partido se disuelve ante sus propios ojos? Porque lo que está sucediendo ahora no es solo una disputa interna, es una crisis de valores, una prueba colectiva de carácter. Marjorie Taylor Greene decidió marcharse, pero ¿cuántos siguen encadenados? ¿Cuántos siguen atrapados por el miedo a las represalias? ¿Cuántos aceptan en silencio la humillación a cambio de mantener sus cargos e influencia? Es importante comprender que el modelo de poder que Trump difundió no termina en su figura, genera réplicas, alimenta un comportamiento, crea discípulos, contamina el sistema con un patrón destructivo. Y si no hay resistencia ahora, mientras las instituciones aún funcionan, aunque sea bajo tensión, el precio de la omisión será muy alto. La crisis en el Partido Republicano no es un problema restringido a una leyenda, es una amenaza para el equilibrio político de todo el país. El funcionamiento saludable de la democracia depende de la estabilidad, de la alternancia racional, del diálogo entre fuerzas divergentes. Cuando una de estas fuerzas implosiona, el sistema en su conjunto se tambalea, y eso es lo que está ocurriendo. La separación entre Greene y Trump fue más que una desavenencia personal. Fue la ruptura de un pacto tácito que mantenía al Partido Republicano al borde del colapso. Ese pacto ahora está hecho trizas, y lo que queda es un terreno inestable, donde cualquiera puede ser el próximo objetivo. En este escenario de incertidumbre, la oposición aparece como contrapunto, con fallos, por supuesto, pero con disposición para trabajar, proponer, intentar mantener la serenidad ante la tormenta. Y eso tiene peso, porque en medio del ruido, la voz que persiste en el trabajo gana fuerza. En tiempos de gritos, la disciplina se convierte en señal de valentía, y el enfoque se transforma en herramienta de resistencia. Por eso, crece el número de estadounidenses que prestan atención a quienes eligen actuar en lugar de confrontar, en quienes prefieren legislar en lugar de gritar, en quienes aún recuerdan lo que significa servir al pueblo, porque el ciudadano común está agotado, cansado de ver a sus representantes comportarse como adolescentes en conflicto, cansado de ver cómo la realidad es sustituida por narrativas y ese cansancio, si no se canaliza en conciencia y acción, se convierte en resignación, se convierte en cinismo, se convierte en indiferencia. Y ninguna democracia sobrevive cuando el pueblo se rinde. Por eso existe este vídeo, por eso estamos aquí, porque todavía hay una oportunidad de cambiar esta trayectoria. Todavía hay tiempo para invertir el rumbo. Todavía hay millones de personas dispuestas a exigir otra postura, otro patrón, otro tipo de liderazgo. Y exigir comienza por ver, por nombrar, por reconocer que la política del culto a la personalidad es incompatible con la democracia. Un país no se administra como se lidera una secta. El futuro no se construye sobre la base del miedo. El debate público no puede estar marcado por venganzas y amenazas. Estados Unidos necesita urgentemente recordar lo que es liderar de verdad. Liderar
es aceptar lo contradictorio, es construir puentes, no muros, es defender el bien colectivo, incluso cuando eso signifique renunciar al prestigio individual. Y lo que hemos visto hoy ha sido justo lo contrario. Hemos visto a un presidente comportarse como un señor feudal, castigando a una aliada por atreverse a ejercer su discernimiento. Y eso hay que denunciarlo, hay que combatirlo con lucidez, hay que enfrentarlo con valentía, pero también con el apoyo de una población que ya no acepta ser rehén. Si este mensaje te ha conmovido de alguna manera, si crees que es hora de pasar página, te invito a que dejes un comentario ahora. Escribe en los comentarios: merezco líderes que respeten al pueblo, porque cuando te posicionas, rompes el silencio. Y cuando se rompe el silencio, otros se animan. Y cuando muchos se animan, comienza a escribirse una nueva historia. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este espacio es para ti, para quienes ya no quieren ser espectadores de una decadencia anunciada, para quienes quieren análisis profundos, responsables y respetuosos con su inteligencia. Aquí no repetimos eslóganes. Aquí desenterramos verdades. Y en el próximo bloque continuaremos revelando cómo este modelo político, basado en la lealtad ciega, en los castigos públicos y en las rupturas teatrales, está empujando al país a una espiral de inestabilidad que amenaza los propios cimientos de la República. Nos encontramos ante una encrucijada histórica en la trayectoria política de los Estados Unidos, en la que cada nuevo escándalo, cada colapso institucional ya no causa asombro, sino solo cansancio. Lo que antes inspiraba movilización, hoy provoca desánimo. Y lo más alarmante es ver cómo este agotamiento colectivo se trata como algo aceptable, como si fuera normal vivir en un estado permanente de tensión, conflicto y desgaste. La salida de Marjorie Taylor Greene del Congreso no solo representa el final de una carrera marcada por la controversia, representa el progresivo desmoronamiento de una estructura de poder basada en el miedo, la obediencia incondicional y la creación deliberada de enemigos internos. Cuando un presidente convierte el espacio político en una trinchera, donde solo aquellos que se arrodillan por completo tienen permiso para permanecer, el resultado es este: partidos fracturados, instituciones desorientadas y una sociedad emocionalmente devastada. Y lo más doloroso es darse cuenta de que todo esto era evitable. No faltan recursos, no faltan ideas. Lo que escasea de forma flagrante es el liderazgo verdadero. Un liderazgo que comprenda que gobernar no es dominar, es servir, que sepa que el poder público no es un instrumento de manipulación, sino una herramienta de cuidado, que reconozca que el verdadero papel de quien gobierna es proteger, no perseguir. Lo que falta es valor para romper este ciclo destructivo. Y ese valor no vendrá necesariamente de los lujosos despachos o de los salones del Capitolio. Comienza en las calles, comienza en ti, en cada ciudadano que ya se ha dado cuenta de que este teatro que se representa a diario en Washington es un insulto a nuestra dignidad. En cada persona común que ya ha entendido que su dolor ha sido utilizado como combustible para batallas de ego que no resuelven los verdaderos dilemas del pueblo. En cada trabajador, padre, madre, joven o anciano, que siente en carne propia el impacto de un gobierno que elige el escándalo, no la solución. Este patrón se ha convertido en rutina. Siempre la misma trama. Si alguien discrepa, se convierte en blanco. Si alguien propone el diálogo, se le tacha de traidor. Si alguien intenta unir, se le descarta. Y en este terreno minado, donde cualquier gesto de independencia se castiga con humillación, el país se estanca, inmóvil, atado a una lógica perversa donde el ruido ahoga la construcción. La política ha perdido su esencia, se ha convertido en un espectáculo, se ha convertido en un circo de humillaciones calculadas.
donde el titular del día importa más que el impacto de la política pública, donde una publicación viral vale más que un proyecto que cambia vidas, donde la venganza se disfraza de estrategia. Y en este escenario distorsionado, nadie sale ganando. Izquierda, derecha, centro, y todos pagan el precio de una cultura política enferma. Si vives en este país, lo sientes, ya sea por la economía inestable, por las divisiones que fragmentan hogares y amistades, o por el miedo constante a que el próximo escándalo se convierta en un colapso constitucional. La renuncia de Green es más que un hecho político, es una alerta roja, un grito silencioso de que hay algo profundamente erróneo en la forma en que se ejerce el poder. Y más que eso, es una oportunidad para rechazar la idea de que esta disfunción es inevitable, porque no lo es. Todavía hay representantes que intentan hacer las cosas de otra manera. Todavía hay funcionarios públicos comprometidos con el trabajo serio. Todavía hay figuras políticas que entienden que el poder pertenece al pueblo, no al culto a la personalidad. Los senadores demócratas siguen avanzando en temas relevantes, negociando, redactando, votando, mientras el resto del país gira en torno a disputas vacías. Están lejos de la perfección, nadie es perfecto, pero siguen centrados. Y en tiempos como los que vivimos, mantener la concentración ya es un acto de resistencia. Elegir la construcción en lugar del enfrentamiento ya es una señal de respeto. Siguen intentando gobernar, incluso en medio del caos orquestado por quienes prefieren el tumulto a la responsabilidad. Y este contraste nos ofrece una elección. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an La acusación como discurso, la destrucción como símbolo de fuerza. Podemos seguir apostando por un modelo de poder que se sustenta en el conflicto. O podemos cambiar, podemos optar por la calma, podemos elegir representantes que sepan respirar antes de responder, que sepan escuchar antes de atacar, que sepan trabajar antes de aparecer. Pero este cambio exige presencia, exige conciencia, exige que dejemos claro que ya no aceptamos lo peor como norma. Y es por eso que este video termina con un llamamiento, una petición directa. Si sientes en lo más profundo de tu corazón que ya es hora de pasar página, deja un comentario ahora. Escribe aquí abajo: la política debe volver a centrarse en el pueblo. Copia, pega, comparte, pero no te quedes en silencio. Cuando escribes, formas parte de la reconstrucción. Ayudas a levantar una nueva conversación pública, más honesta, más firme, más justa. Les muestras a los demás que su silencio puede romperse y juntos, incluso con pequeños gestos, podemos iniciar un cambio. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí no hay exageraciones, aquí hay análisis, aquí hay contexto, aquí hay disposición para afrontar verdades que otros prefieren ocultar. Porque lo que estamos viviendo es un clamor por algo nuevo. Una nueva forma de hacer política, una nueva forma de representar, un nuevo lenguaje público, más humano, más responsable, más sensible a lo que realmente importa. Y todo esto comienza con personas como tú, gente que está cansada de la farsa, que ya no quiere ver la misma obra con diferentes actores, que quiere un cambio real, de cultura, de principios, de dirección. La caída de Green no es mera casualidad. Es consecuencia directa de un ambiente de opresión simbólica, donde la lealtad se utiliza como cadena y el poder como látigo. Pero no tiene por qué ser así. Aún hay tiempo. Si ahora elegimos la firmeza, si ahora decimos basta al chantaje, si ahora exigimos políticos que nos traten con el respeto que merecemos, aún es posible reconstruir. Aún hay manera de recuperar el equilibrio perdido. Aún hay esperanza. Porque, al fin y al cabo,
La política no tiene que ver con la vanidad. Tiene que ver con las personas. Tiene que ver con su mesa de comedor, su alquiler, su salud, su futuro. Así que antes de terminar, haga clic en me gusta. Compártalo con alguien que necesite oírlo. Y recuerde, este canal no trata sobre polarización, trata sobre el acercamiento, trata sobre devolver al pueblo lo que siempre le ha pertenecido. El derecho a ser escuchado, a ser respetado, a ser una prioridad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por creer. Gracias por formar parte de un nuevo camino posible. Seguimos adelante, juntos.